¿Cómo no sentirse solo estando solo? Por Marco Aurelio. Una noche te encuentras solo en tu habitación, sin música, sin mensajes, sin nadie a quien llamar, y de pronto algo duele. No físicamente, pero duele, una punzada invisible que aparece cuando no hay distracción. Porque a veces estar solo se siente como estar incompleto. Marco Aurelio también lo sintió, pero no huyó. Usó esa incomodidad como espejo, y aprendió algo que hoy puede salvarte: la diferencia entre soledad y estar solo. Hay una gran confusión que arrastra a la mayoría de las personas: creer que estar solo es sinónimo de sentirse solo. Pero no lo es. Estar solo es una condición física. Sentirse solo es una interpretación, y muchas veces esa interpretación nace no de la realidad, sino del rechazo que sentimos hacia nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, pasó buena parte de su vida escribiendo en soledad. Pero no escribió desde la amargura, sino desde la contemplación, desde el deber, desde la presencia lúcida. Su imperio estaba en crisis, su salud deteriorándose, y aún así buscaba momentos de retiro. No para escapar del mundo, sino para encontrarse consigo mismo sin intermediarios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal es para ti. Deja un me gusta, suscríbete y comenta qué te trajo hasta acá. Estar solo es simplemente eso, estar contigo. Pero sentirse solo es no saber estar contigo. Lo que llamamos soledad dolorosa, muchas veces, no es otra cosa que el vacío que sentimos al no tolerarnos, al no gustarnos, al no querer quedarnos a solas con nuestra mente cuando se apaga el ruido externo. Y en esa incapacidad nace una dependencia emocional que luego trasladamos a todo. Buscamos gente, validación, distracción constante. No por necesidad real, sino para no enfrentar el peso de nuestro propio juicio. Pero el estoicismo propone algo diferente. La autosuficiencia interior, ese concepto tan mal entendido hoy, no significa volverse una isla, un ermitaño o un cínico. Significa que aprendes a sostenerte emocionalmente sin depender de la fluctuación externa. Significa que si estás con otros, lo haces desde la elección, no desde el hambre. Que si estás solo, no te derrumbas. Marco Aurelio hablaba de esa fortaleza con palabras suaves pero firmes. Busca dentro de ti mismo el retiro. La paz que anhelas no está lejos, sino en tu propia alma. Y esa frase tiene un filo que corta profundo. Porque obliga a reconocer que muchas veces la angustia que sentimos en la soledad no tiene que ver con que los otros falten, sino con que nosotros no estamos ahí para nosotros mismos. No nos habitamos, no nos acompañamos, nos evadimos incluso cuando no hay nadie más. El sabio estoico no teme estar solo porque no está vacío por dentro. Tiene raíces, tiene un eje, tiene diálogo interior. Por eso cuando llega la soledad inevitable de la vida, la muerte de un ser querido, un quiebre amoroso, una etapa difícil, no se desmorona. Porque ya entrenó la presencia, porque ya aprendió a estar. Y ese es el verdadero secreto, no evitar estar solo, sino usar ese estado como un entrenamiento de integridad, de temple, de verdadera independencia. Presta atención a esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis Despertar Estoico, el libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de la descripción, en el primer comentario o directamente en mi web alonsosepur.com/libro gratis. Estar solo, entonces, no es un castigo, es una oportunidad, una que muy pocos tienen el coraje de aprovechar. Pero si tú estás leyendo esto, es porque en el fondo ya lo intuyes. Que la libertad comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Y eso no se encuentra rodeado de ruido. ¿Por qué no toleras estar solo?
No basta con entender que la soledad no es lo mismo que sentirse solo. La pregunta importante es, ¿por qué no toleras estar contigo? ¿Por qué, apenas se apaga el ruido del mundo, surge en ti una incomodidad casi insoportable? Marco Aurelio nunca escribió para entretener. Escribía para recordarse lo esencial, y entre sus líneas hay un diagnóstico crudo. El alma se corrompe cuando se distrae de sí misma, cuando se exilia de su interior. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando no soportamos la soledad. No queremos escucharnos, porque lo que oímos nos incomoda. En el silencio aparece lo que no hemos resuelto. Surgen pensamientos no filtrados, memorias dolorosas, vacíos antiguos. Y como no tenemos el hábito de enfrentarlos, huimos. Nos refugiamos en pantallas, en personas, en ocupaciones sin alma. Pero esa huida tiene un precio. Cada vez que evades la soledad, estás reforzando la idea de que estar contigo mismo es algo que debe evitarse. Te conviertes en un desconocido para ti. Y la paradoja es que entre más te alejas, más necesitas de los demás. Pero no para amar, sino para distraerte. Y es ahí donde el estoicismo entra con fuerza. Porque el sabio, dice Séneca, es aquel que puede vivir consigo mismo. Que puede sentarse en una habitación vacía y no sentirse miserable. No porque esté anestesiado, sino porque ha cultivado una vida interior rica, ordenada, sobria. Porque no necesita compañía para validarse, ni necesita actividades para anestesiarse. Su mente no es un campo de batalla, sino un templo en construcción. Pero eso no se logra con frases positivas. Se logra con entrenamiento, con momentos elegidos de soledad voluntaria, donde te detienes, te escuchas y te haces cargo de lo que encuentras. Donde no necesitas apagar el dolor enseguida. Donde no necesitas llenar el silencio con estímulos. Donde simplemente permaneces contigo. Marco Aurelio decía que todo lo que necesitas está en ti. Y no lo decía como consuelo, sino como verdad filosófica. Como una brújula para los tiempos de crisis. Porque en los momentos donde todo se cae, solo quedas tú. Y si tú no estás contigo, ¿quién lo estará? Aprender a estar solo no es algo que ocurre por casualidad. Es una conquista, una práctica, una filosofía de vida. Y comienza cuando dejas de buscar compañía solo para anestesiar tu vacío. Porque ahí, y solo ahí, empieza la verdadera autosuficiencia interior. Cómo entrenar tu mente para evitar la soledad sin sufrimiento. No se trata simplemente de soportar la soledad. La mente estoica no busca aguantar por aguantar. Busca transformar la soledad en una herramienta, en un laboratorio donde el alma se purifica. ¿Y cómo se entrena eso? No hay fórmulas mágicas, pero hay principios que puedes practicar con disciplina. El primero, cambia tu marco mental sobre la soledad. Deja de verla como un espacio vacío que debe llenarse, y empieza a verla como un terreno fértil que debe sembrarse. No es castigo, es campo de entrenamiento. Estar solo no es sinónimo de estar incompleto. Es una oportunidad radical de habitarte por dentro. Cuando Marco Aurelio se retiraba a escribir sus meditaciones, no era para quejarse de sus problemas. Era para examinarse, para aclarar su pensamiento, para purgar las emociones tóxicas que amenazaban su juicio. Y eso solo podía hacerlo en soledad, no en medio del bullicio, no en el centro del poder, sino dentro de sí. Así comienza el entrenamiento. Reserva momentos reales de estar contigo, sin distracciones. No para aislarte del mundo, sino para reconectar con el único lugar donde realmente puedes gobernar, tu interior. Luego ejercita la observación sin juicio. Cuando estés solo, no te apresures a llenar el silencio. Deja que los pensamientos vengan. No los combatas, no los anules, no los dramatices. Solo obsérvalos. Esa es la primera señal de fortaleza. Poder estar con lo que hay, sin querer cambiarlo inmediatamente. El sabio estoico no rechaza lo que siente, lo examina, y al examinarlo, lo domina.
Esa es la diferencia entre quien se pierde en la soledad y quien se encuentra en ella. Otra práctica clave: dirige tu atención hacia lo esencial. No malgastes tu tiempo solo tratando de entretenerte o pasar el rato. Úsalo para construir tu carácter, para revisar tus decisiones, para entender tus motivaciones. Escribe, reflexiona, lee con propósito, medita con claridad. No porque esté de moda, sino porque es una necesidad espiritual. Y finalmente, cultiva una relación contigo mismo que no sea instrumental. No seas amable contigo solo cuando estás rindiendo o cumpliendo metas. Aprende a valorarte incluso en los días sin brillo, en los momentos de confusión. Porque si tú no puedes estar contigo en la oscuridad, nadie más podrá acompañarte ahí. Marco Aurelio hablaba de la fortaleza del alma como un muro inexpugnable. Y ese muro no se construye con palabras vacías. Se construye con presencia, con autoobservación, con soledad bien vivida. No es fácil, pero tampoco necesitas que lo sea. Solo necesitas decidirte. Entrenar la mente para evitar la soledad es, en última instancia, entrenarte para no depender de nada externo para estar en paz. Y cuando logras eso, todo cambia. Porque entonces ya no estás solo. Estás contigo. El mundo actual no le teme al ruido, le teme al silencio. Vivimos rodeados de distracciones, estímulos constantes, pantallas, conversaciones vacías. Todo está diseñado para mantener la mente ocupada, pero no para mantenerla despierta. Cuando llega la soledad, la real, la que no tiene música de fondo ni notificaciones, muchas personas entran en pánico. No saben qué hacer consigo mismas. No saben quiénes son sin otros que los miren. Sé que esto puede tocar una fibra interna, pero quiero saber si... ¿alguna vez sentiste esto? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y entonces el silencio, lejos de ser un descanso, se vuelve un espejo. Un espejo que no miente, que no maquilla, que no adorna lo que hay dentro. Ahí es donde se ve el verdadero rostro del alma. Marco Aurelio entendió esto profundamente. Por eso sus meditaciones no son sermones para otros. Son conversaciones con su propia conciencia. Esas páginas escritas en soledad revelan que incluso un emperador podía sentirse perdido, confundido, tentado por el ego. Pero también muestran que el silencio era su maestro. Porque solo en el silencio puedes escuchar al Logos. No al universo, no a tus emociones cambiantes, no a la voz de la cultura, sino a esa chispa racional que habita en ti y que los estoicos identificaban como divina. Es allí, cuando todo se calla, que empieza la verdadera filosofía. ¿Qué aparece cuando todo se detiene? Aparecen las voces internas que has ignorado, los deseos no reconocidos, las heridas sin sanar, las creencias heredadas que no has cuestionado, los miedos que escondiste bajo una agenda ocupada. Estar solo no es lo difícil. Lo difícil es soportar todo lo que la soledad revela. Pero si logras permanecer, algo extraordinario ocurre. Tu percepción se afila, tu mente se ordena, tu espíritu se templa, y lo que parecía doloroso se convierte en revelador. Lo que parecía un castigo se convierte en camino. Esa es la paradoja del silencio. Al principio te asusta, luego te transforma. No necesitas retiros espirituales ni escaparte al bosque. Solo necesitas el valor de cerrar todo y mirar hacia adentro. Al principio puede que veas confusión, pero si perseveras, encontrarás claridad. Y cuando salgas de ese silencio, no saldrás igual. Saldrás con una brújula, una que no depende de la opinión ajena ni de los estímulos externos. Una que apunta siempre hacia el centro de ti. Marco Aurelio lo sabía. Por eso en medio del imperio se retiraba, para poder volver al mundo sin perderse en él. El silencio revela. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar? La paradoja de conectar con otros
solo después de haber conectado contigo. Muchos creen que el remedio para la soledad es estar con alguien. Pero estar con alguien no es lo mismo que estar con uno mismo en compañía de otro. Y esa diferencia lo cambia todo. Una persona que no soporta estar sola no entra en una relación para compartir. Entra para llenar, para anestesiar, para que el otro le tape los huecos que nunca quiso mirar. Pero el amor, la amistad, la verdadera conexión, no nace desde la carencia. Nace desde la abundancia interior. El sabio estoico no evita la compañía. La valora, la honra, pero no la necesita para sentirse completo. Porque ha aprendido a estar consigo mismo sin temerle al eco. Y solo desde ahí puede entregarse libremente a otro. Marco Aurelio lo expresó sin rodeos. Ama como quien está listo para perder. Es decir, no te aferres. No construyas relaciones desde el miedo a la pérdida o desde la necesidad de validación. Ama como quien ya ha hecho las paces con su propia existencia. Como quien ya no se abandona por estar con otro. Cuando no sabes estar contigo, te traicionas por no quedarte solo. Ajustas tus ideas, suavizas tus límites, actúas desde un lugar que no es verdadero. Y lo peor, repites este ciclo creyendo que eso es amar. Pero no es amor, es dependencia. Es autoabandono con disfraz de entrega. El estoicismo lo deja claro. Primero debes gobernarte a ti. Conocerte, desnudarte emocional y racionalmente. Ser tu propio testigo, tu propio sostén, tu propia autoridad. Solo entonces puedes abrirte sin contaminar. Una mente que no ha conocido la soledad voluntaria es como un recipiente roto. Todo lo que entra se pierde. Y todo lo que da, no lo da entero. Por eso el retiro no es un capricho filosófico. Es una necesidad existencial, no para vivir aislado, sino para que al volver al mundo no te pierdas en él. Para que tú sí tenga raíz. Y tú no, tenga fuerza. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas se meten en relaciones para no estar solas? ¿Cuántas callan lo que piensan por miedo al rechazo? ¿Cuántas se moldean para encajar sin saber que se están desfigurando? Eso no es conexión, eso es transacción emocional. Y deja más vacío que la propia soledad. El que sabe estar solo ya no se vende barato. Ya no necesita mendigar atención. Ya no necesita fingir para pertenecer, porque ha encontrado dentro lo que buscaba fuera. Y lo curioso es que, desde esa plenitud, las conexiones reales comienzan a aparecer. Porque ya no buscas, eres. Y eso se nota. Las personas que han trabajado en su interior no generan ansiedad. Generan presencia. No exigen. Invitan. Y en esa energía limpia se cultivan las relaciones que realmente valen la pena. No porque duren, sino porque no nacen desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Esa es la paradoja. Solo quien está completo puede compartirse sin perderse. La mayoría intenta amar sin haberse conocido. Y en el intento arrastran al otro a su propio vacío. Pero si tú haces el trabajo de mirar hacia adentro, de sentarte contigo mismo en silencio, de enfrentarte a tus contradicciones, tus heridas, tus verdades, entonces tu sola presencia empieza a sanar lo que antes herías. Porque ya no necesitas, solo eliges. Y cuando eliges desde la libertad interior, cada vínculo se convierte en un acto de creación, no de evasión. Así lo vivió Marco Aurelio. Solo quien ha aprendido a gobernarse está realmente listo para compartir su reino. El silencio que revela quién eres realmente. Hay un momento en que el mundo se detiene. No por fuera, sino dentro. Es ese instante donde ya no hay música, ni compañía, ni notificaciones. Solo tú y tu respiración. Y para muchos, ese momento es insoportable. Porque el silencio no es cómodo. El silencio confronta. Elimina las distracciones.
Rompe el ruido que has usado toda la vida para no escuchar lo que llevas dentro. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en soledad, no porque estuviera aislado del mundo, sino porque sabía que solo ahí podía escuchar su voz interior sin interferencias. La verdadera sabiduría no grita, susurra, y necesita silencio para oírla. La mayoría teme ese silencio porque no sabe qué encontrará cuando escuche. Pero el estoico lo busca, no como un lujo, sino como una disciplina, una práctica de purificación mental. Porque sin ese espacio interno, las decisiones se contaminan, las emociones se desbordan y los pensamientos se confunden con impulsos. El logos, esa razón activa de la que hablaban los estoicos, no opera en medio del caos. Se cultiva en la quietud, no para escapar del mundo, sino para regresar con claridad. Y esa claridad es poder. Cuando no te das ese espacio, vives como si fueras otro. Reaccionas, te defiendes, te mueves como una hoja llevada por el viento. Pero cuando te acostumbras al silencio, descubres una fuerza que ya no depende del entorno. Una brújula que no se altera por el ruido externo. Marco Aurelio no era un ermitaño. Era emperador. Tomaba decisiones que afectaban millones de vidas. Y sin embargo, su mayor prioridad no era el poder, ni la fama, ni el control. Era retírate en ti mismo. En tu interior hay una fuente que nunca se seca. Esa fuente no brota en la distracción constante. Solo se manifiesta cuando callas el mundo y escuchas lo esencial. Y cuando lo haces, te das cuenta de que la soledad no es ausencia. Es acceso a lo que eres sin adornos, sin máscaras, sin el eco de otros. Ese momento puede doler, pero es el inicio del despertar. Si puedes sostener ese silencio sin huir, te harás amigo de ti. Y esa amistad vale más que 1000 relaciones vacías. Porque una vez que aprendes a estar contigo sin miedo, nunca más estarás realmente solo. ¿Te sentiste identificado con esto? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todo lo que escriben. No huyas de la soledad. No intentes llenarla. No corras a buscar ruido cuando el silencio te incomoda. Porque justo ahí, en ese silencio brutal que desnuda todo lo que eres y todo lo que fingías ser, comienza el verdadero encuentro contigo mismo. Y si tienes el coraje de atravesarlo sin escapar, lo que encontrarás no será vacío, será libertad.